La base con la que trabajamos es GeoGebra. GeoGebra es un software de geometría dinámica que apareció hace unos años, hace como 3 o 4 años, y de entonces acá ha tenido una incesante evolución. Yo creo que es probablemente el mejor instrumento que apareció para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Es un programa en el que se integra lo geométrico y lo algebraico. Es algo así, a mí me gusta definirla como una calculadora visual, es decir, todo lo que nosotros hacemos tiene una visualización. Tiene una visualización, pero esto sobre todo pensando en otros niveles, como por ejemplo en la secundaria, la visualización tiene también un componente analítico, un componente algebraico. Lo que os voy a presentar es el catálogo de las aplicaciones de los ítems didácticos que vamos haciendo. Las actividades las hemos hecho siguiendo diferentes criterios. Por ejemplo, un primer criterio era procurar que hubiera actividades de todos los bloques de contenidos que hay en la educación primaria. Estamos pensando en la educación primaria quinto o sexto. Es decir, el plan va absolutamente ligado al proyecto de la Escuela 2.0 al que antes se ha hecho referencia, ¿no? Por ejemplo, esta es sobre la divisibilidad, por esta que he cargado ahí, ¿no? Una de las cosas que les plantea es la idea de que si dos números son divisores de un tercero, la idea de la que partimos es porque nosotros podemos construir un rectángulo cuyas dimensiones son precisamente esos dos números y cuya área es el tercero. Por ejemplo, 3 y 4 son divisores de 12 porque podemos construir un rectángulo que tiene de lados 3 y 4. Sin embargo, hay muchos más rectángulos que también tienen de área 12, pero no tienen los lados enteros. Bueno, pues partiendo un poco de esa idea, pues una de las actividades que aquí se plantea, por ejemplo, ya que he hablado de 12, vamos a verlo con 12, sería el ir viendo cuáles pueden ser los divisores de 12, manipulando la aplicación, viendo los rectángulos que podemos ir formando que tienen de área 12, y cuando los lados del rectángulo son números enteros, bueno, pues el rectángulo toma otro color, etcétera, etcétera. Bien, pues por ejemplo, en este caso tiene la criba de Eratóstenes, y me gustaría comentar un poco esto. O sea, el utilizar estas tecnologías supone que podemos tener la posibilidad de plantear problemas en contextos mucho más ricos desde el punto de vista matemático y también gráfico de los que podemos plantear habitualmente pues, cuando se maneja pues, con libros de texto o cuadernos o, quiero decir, formato papel, ¿no? En muchas actividades se ponen en juego pues, subdimensiones, digamos, de la competencia matemática como pues explorar, indagar, argumentar, etcétera, ¿no? Comunicar el resultado. Decía lo de los contextos ricos, variados, desde un punto de vista matemático, como por ejemplo este, ¿no? Este es una actividad en la que se plantea para trabajar sobre los divisores de un número. Vamos a hacer girar esta rueda sobre la otra, analizar el rastro, voy a pasar para verlo un poco más rápido, vamos a verlo ya directamente. Analizamos el rastro y básicamente entonces lo que se le va a plantear es qué ocurre con esa curva, esas curvas que van generándose cuando la relación de los radios va variando. No sé si os dais cuenta, 40, 20, 10, 8, 5, 4, 2, 1, los que estéis aquí un poco de las matemáticas, ya veis un poco por dónde va. De lo que se trata es simplemente de estudiar divisores de un número. Lo que tiene que hacer es ver en qué situaciones se cierra la curva, en qué situaciones no, qué tienen en común esos números y en todo caso luego analizar un poco el porqué, ¿no? Que son vueltas completas de la rueda, etcétera. No entramos en el análisis matemático de esas situaciones, sino en aprovechar eso, que es bonito, que desde el punto de vista gráfico puede ser muy interesante, para plantear problemas no necesariamente complejos, no son complicados, son adecuados al nivel en el que se plantean y, insisto, de lo único que se trata es de aprovechar pues, un contexto mucho más rico y seguramente también más atractivo y más gratificante que el de el formato habitual de los libros de texto. Bueno, pues se le pide que mida, por ejemplo, en este caso los ángulos utilizando las herramientas habituales, como puede ser en este caso el transportador, en otras hay reglas, hay escuadras y cartabones, etcétera, y que los maneje como los manejaría de manera habitual, ¿no? Sí que es cierto que también en GeoGebra está desarrollándose ahora una versión para
para 3D y también está en desarrollo una versión específica para primaria, ¿no? También hay actividades, y con esto ya termino, pues por ejemplo para la probabilidad. Por ejemplo esta de una carrera de caballos, jugando con 2 dados, etcétera. Tenemos aquí los dados que podemos tirar, tenemos el cubilete para moverlos, podemos ir moviendo los dados a modo de fichas y por mí nada más.